muy bruta entre Martí y Rubén Darío. El léxico, fíjense, el léxico, las palabras que utiliza un Martí parecen palabras más coloquiales de alguna manera. Hay esas palabras raras como Borja, etcétera, pero en general, y como ustedes alumnos extranjeros pueden leer una poesía de José Martí, creo que yo soy un hombre sincero, de donde viene la palma, buscará la palabra palma si no la conocen. Y vean cualquier poema de Rubén Darío. Bueno, es bastante tranquilo, ¿no? Se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus del Milo. Pero recuerden en divagación, ¿no? El dios término, tienes que buscar quién fue el dios término, ¿no? O sea, el léxico es más coloquial, el léxico de Rubén Darío es más lujoso, es más adjetivado, es más profuso, ¿no? Hace uso de los paisajes culturales europeos, grecolatinos, ¿cierto? Como vimos. Ángel Rama, a mí me gusta lo que dice Rama, aristocracia vocabular, ¿no? Sí, es lujosa la poesía de Rubén Darío. No, Martí es la simpleza, es la simplicidad, ¿no? Fíjense que mientras Rubén Darío hace permanentes alusiones al archivo europeo, podemos decir, el abrazo imposible de la Venus de Milo. Bueno, ¿por qué es imposible el abrazo de la Venus de Milo? Bueno, porque saben que no tiene el brazo la Venus de Milo. Bueno, por más tonto que sea, tienes que saber eso para entender la imagen. Tienes que conocer, digamos, el archivo europeo. Muchas veces son más complejas. Generalmente no. Rubén Darío echa mano de materiales como los cuentos de hadas, la Bella Durmiente, ¿no? Etcétera. Pero bueno, cuestiones románticas en un punto, muchas veces, como los cuentos de hadas. Pero eso es más liberal en el sentido más estricto de la palabra. Ustedes acuérdense de cómo hablaban los personajes de Amalia de Mármol. A cada 3 palabras hacían una cita, ¿no? a la historia europea. Estamos en Buenos Aires, como Venecia en la época de los dictadores, qué sé yo, siempre, ¿no? La relación con Europa, con ese archivo, a las culturas, ¿no? No necesariamente es así en José Martí. Entonces, donde al revés, como vimos en estos pocos poemas, en estos 2 poemas que vimos, se va construyendo como un orden dispar entre el universo de la cultura y el universo de la naturaleza, ¿no? Y creo que quedó claro, ¿no? Como la naturaleza es un orden sincero, es el orden de la poesía, ¿no? La fuerza de la naturaleza, la fuerza del deseo de la poesía de Martí está en esa creencia de la naturaleza como en un orden de justicia incluso. La cultura, la ciudad es el desorden. Fíjense, ¿no? Cómo invierte de alguna manera, o es mucho más romántico. O sea, Martí en este punto es más romántico que Darío. Fíjense en la relativa ausencia de la naturaleza en Rubén Darío, cuando comiencen a leerlo, ¿no? O sea, cómo construye sus poemas, no es eso. Y por otro lado, entonces, para sintetizar de alguna manera la posición del sujeto lírico, bueno, ¿cómo se ubica ese sujeto lírico? Los sujetos líricos de José Martí, o sea, quien enuncia los poemas de José Martí, se enuncia siempre desde la sinceridad, desde la bondad, desde la honradez. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, ¿no? O a ti mismo, ¿no? Yo soy honrado y tengo miedo. Hay una ética ahí, ¿no? Hay una moralidad, una moral, bueno, la idea de honradez, la idea del dolor para llegar a una expresión. Nada de eso hay en Darío, que es más gozoso, ¿no? Más sensual, ¿no? Y bueno, hay cierta celebración de la modernidad en Rubén Darío, en ciertos poemas. Aquí la modernidad está siendo vista de manera más contemporánea, digamos. Está siendo vista como algo fragmentado, que conduce a la fragmentación y a la no felicidad. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta la aventura? Se pregunta Martí. Una pregunta totalmente contemporánea. ¿Qué podemos decir? Rubén Darío es el típico sujeto moderno en un punto, no en todos los poemas, estoy haciendo como una caricatura acá, ¿no? Porque en verdad esto es una ambigüedad del modernismo, ¿entiendes? Ustedes tienen que ver la ambigüedad del modernismo.
que quiere ser moderno, pero critica la modernidad. Bueno, es ambiguo, es contradictorio. Quizás porque la modernidad en América Latina, como la hemos visto en los textos críticos, es contradictoria por todo lo que hemos estudiado, ¿no? Es muy transparente en José Martí esta visión no eufórica de la modernidad, pero por otro lado muy fascinado por la modernidad, porque fíjense que alguien más trivial o más romántico, como les digo, eso hay que pensarlo, y es González Echeverría, que lo dice, hubiera escrito un poema nostálgico, cantando cómo era el amor antes. José Martí no hace eso, José Martí te canta cómo es el amor ahora, ¿no? Entonces, por más que no haga una valoración eufórica de la modernidad, su apuesta está en contar esa modernidad, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, es evidente, bueno, como estos poetas, no solamente es lo musical, es la idea del ritmo, es la renovación de los viejos códigos rítmicos, hay cuestiones ideológicas acá puestas en juego, ¿no? O sea, por lo cual esta poesía es muy importante para la literatura hispanoamericana. Lo último que le quería decir antes de una breve cápsula de métrica que vamos a hacer aquí, pero para no perder lo comparativo entre Martí y Rubén Darío, ¿qué los hace modernos entre tantas cosas? Bueno, romper con los viejos códigos de la poesía, los dos rompen, porque los endecasílabos de Martí aquí colocan el acento, como que el sujeto lírico va colocando el acento donde encuentra que tiene que colocarlo. Es subjetiva la elección de colocarlo, es un ritmo solo de este poema. No se está ajustando a un padrón que te diga los acentos del endecasílabo va aquí, en la décima, y qué sé yo. No, lo va colocando para crear un efecto, si ustedes lo ven, muchas veces hasta de ruptura, ¿no? Sí, va jugando con el sonido. Está libre, son los versos libres, le dicen. ¿Libres de qué? De las viejas retóricas, ¿no? Y en Darío lo mismo, ¿no? Y fíjense la idea de autonomía, está en los dos. En Rubén Darío es muy perceptible la idea de autonomía, porque bueno, pero porque por la figura hasta de Rubén Darío, qué sé yo, sale de Nicaragua, viaja, es cronista, ¿no? Ahora, en la imagen de José Martí, que puntualmente, chicos, uno analizando a Martí como poeta, pierde la dimensión de Martí como lo que fue, como un sujeto de una actividad cívica esencial y predominante y determinante para la independencia de Cuba. Toda la acción política de Martí, entre otros, pero Martí fue uno de los cabecillas ideológicos, podemos decir, de la independencia de Cuba, y hasta muere en una batalla contra los españoles, ¿no? O sea, qué romántico, qué político. O sea, Rubén Darío, Martí está inscrito en una cosa política muy fuerte, la misma que nosotros, cuando digo nosotros, el Río de la Plata, lo continental, habíamos pasado en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? ¿Y qué dio? Dio textos que son totalmente políticos. Echeverría, odiando a Rosa y Arto, escribe El Matadero. José Martí, luchando contra los españoles, no escribe un matadero. Son oposiciones salvajes, pero para que pensemos, nunca su política está intervenida por lo explícito político. No hay un poema que yo sepa de Martí donde sea épico contra los españoles, ¿entienden? Los materiales que su poesía recoge y prefiere para enunciarse no son los políticos. Y eso es un gesto para ser pensado en un autor que está totalmente dado a la tarea política, ¿no? Entonces se inscribe José Martí en esa idea de autonomía de la literatura, ¿no? O sea, ¿qué podemos entender por la idea de autonomía de la literatura? Vean, no quiere decir que no haya ideologías en Martí, obviamente la ideología recorre todos los discursos, ¿cierto? Como sabemos. Pero decimos que la literatura del modernismo, la poesía de José Martí, no está eligiendo elementos explícitamente políticos, de ideología explícitamente
política, de la ideología en el sentido del orden que da las explicaciones de la organización social, de la organización del Estado, etc. No aparece nada de eso en José Martí. ¿Cuáles son los elementos que configuran la poesía de Martí? Esa especie de contrapunto entre cultura y naturaleza, eso es muy fuerte, que es algo muy romántico en un punto. La idea de lo feo y de lo bello, eso también, la idea de fealdad, la idea de cuerpo, de deseo, de dolor, como vimos en Amor de Ciudad Grande, esos son los elementos que recoge los materiales, ¿no? Con lo que el poeta hace su poesía. No recoge materiales como rosas, la tiranía, la refalosa, no recoge materiales que tienen que ver explícitamente con lo político, no, recoge materiales otros, ¿no? Que no quieren decir que no sean materiales que estén permeados por lo ideológico, etc. Pero una literatura autónoma no necesariamente tiene que recoger los materiales explícitamente políticos, ¿no? Fíjense, hay un momento donde la literatura de Río de la Plata trabaja estéticamente con la idea de civilización y barbarie, como vimos. Toma eso, que es del orden de lo político explícito, y tiene la pretensión de hacerla trabajar en los textos literarios de la misma manera que trabaja en el orden de la realidad social. Eso es una literatura que todavía no se autonomizó, está trabajando totalmente ligada a un interés político. Aquí no, aquí los elementos que se recogen, bueno, es como hoy. Chicos, lo que decimos hoy en la contemporaneidad, la literatura tiene el pleno derecho de hablar de lo que se le antoje. No tiene por qué hablar explícitamente de Michel Temer, ¿entienden? Puede hablar de un hombre que se despierta y es una cucaracha, ¿entienden? Pueden tomar cualquier elemento. Obviamente que lo ideológico lo recorre, pero los elementos tienen la libertad, la literatura tiene el derecho a hablar de lo que se le antoje, pero decirlo de forma brutal. Eso es un valor de la literatura, de la idea de autonomía en un sistema literario. Y los hace funcionar como se le antoje. Como se le antoje quiere decir, los hace funcionar en virtud de valores estéticos, no de valores políticos, ¿no? Siempre eso no quiere decir que no esté habitado de la misma carga ideológica, pero no, bueno, trabaja de una manera lateral con eso para volver a la idea de autonomía y para que se comprenda en definitiva el objetivo de todo este curso. No es lo mismo trabajar con textos de un sistema donde la literatura todavía no es plenamente autónoma, como vimos en el Río de la Plata en determinado momento, que trabajar, como hoy, en un sistema ya literario donde la literatura es autónoma. Es una elección del crítico hacer un análisis político de los textos, es una elección más. Si trabajas con el matadero no hay manera de no hacer un análisis político, porque los materiales y la forma en que funcionan esos materiales en el texto te lleva inmediatamente a lo político. ¿Por qué? Bueno, porque están escritos con una funcionalidad política. No puedes entender el matadero sin saber quién fue Rosa, ¿entiendes? O sea, la lectura ideológica de los textos es el texto el que la pide, porque fue escrito desde ese lugar. Ahora, en una literatura autónoma, la elección de una lectura sociológica, marxista, política, etc., es una elección del autor. Tú puedes leer de cualquier manera los materiales que se eligen, la forma en que funcionan, o por más que estén habitados de los políticos, pueden leerse también de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, eso para tener comprensión también de las dificultades epistemológicas de trabajar con el siglo XIX. ¿Entienden? Se va consolidando una idea de literatura en el siglo XIX. Yo sé que este curso fue muy breve, fueron 17 clases solo, pero creo que se vio, ¿no? Un poco, claro, mostrado de manera muy bruta, con oposiciones muy brutas, ¿no? El matadero de Echeverría, como esto, ¿no? Lo político, la mujer romántica, María de Izal, ahora este poema, claro, son 17 clases y es un semestre, no podemos entrar en la fineza, en las contradicciones, ¿no? Pero bueno, que por lo menos quede esa percepción del siglo XIX y de las dificultades de estudiar el siglo XIX, al menos hispanoamericano. Hasta llegar a fin de siglo a esta idea, bueno, tenemos una poesía que parece que empieza a funcionar en virtud de sus propios valores, ¿no? En fin.
Esto, chicos, es lo que les quería decir para hoy. Antes de terminar un poco la clase con Yo persigo una forma de Rubén Darío. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se comprendió más o menos? Fue muy didáctico, pero estuvo bueno. Vieron que Amor de Ciudad Grande es un gran poema, a mí me encanta, ¿no? Bueno, como siempre surgió en algunos de ustedes, o siempre hablamos de la musicalidad del modernismo y ante todo de la musicalidad de Rubén Darío, por ejemplo, el Darío de prosas profanas. Este poema, este soneto, en verdad... ¿tienen el texto ahí? ¿Se los di? Bueno, no se los di. Sí, está allí. Hola, tomen. Este es el último poema de prosas profanas, es un soneto, ¿saben? Un soneto, cuarteto, terceto, ¿no? Eso lo sabemos. Cuarteto, terceto. Es un soneto. Es raro un soneto que no esté escrito en decasílabos. La idea de soneto que tenemos, al menos en español, es un endecasílabo. Fíjense que un endecasílabo son versos de 11 sílabas, ¿cierto? Fíjense que acá no son 11 sílabas, son 14 por verso. Después entramos, le refrescamos cómo se cuentan en español, porque no se cuentan de la misma manera que en portugués, ¿saben? Bueno, es un soneto en versos de 14 sílabas, entonces eso que se conoce como alejandrino, ¿no? Que fue un tipo de verso que hay ejemplos de eso en la poesía de lengua española, pero nunca fue central. Rubén Darío parece que lo toma básicamente de la poesía francesa de su momento. El alejandrino en la poesía francesa parece ser, por lo poco que uno ha leído, tiene una tradición muy fuerte. El último de prosa profana, escrita en alejandrino, este soneto, se los leo. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa, el abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Yo lo estoy leyendo muy rápido. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente, y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Bueno, ustedes pueden, sin entrar en mayores análisis, la mega sensibilidad de leerlo en voz alta no es cacofónico. Acá hay una música, hay sonidos que se repiten, ¿cierto? Eso es fácil. ¿No? Se escucha. Yo percibo una forma que no encuentra mi estilo. Botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa. No vamos a entrar mucho en el tema porque no era mi interés, digamos, en los pocos minutos que nos quedan. Pero ustedes pueden ver que de alguna manera es el problema de la modernidad, cómo encontrar una forma, un lenguaje que sea el estilo de ese sujeto lírico. Persigue una forma que sea su estilo, parece ser imposible eso, ¿no? Parece ser tan imposible como el abrazo de la Venus del Milo, encontrar una forma para tu decir, ¿no? Hay un botón de pensamiento, hay un pensamiento por minúsculo, ¿no? Que busca florecer, un pensamiento que busca decirse en una forma. ¿Qué sería eso? Bueno, serían quizás como verdes palmas, el blanco peristilo. Esto es la plenitud. El segundo terceto, el primer cuarteto es como que enuncia la cuestión, ¿no? El segundo cuarteto, imágenes de plenitud, de esa plenitud que se busca. Estoy diciendo lo que deseo decir y en la forma en que lo deseo decir. ¿Cuándo? ¿No? Pero el segundo cuarteto son imágenes de plenitud, verdes palmas, el blanco peristilo, todo muy fálico como le gusta a Rubén Darío. La visión de la diosa, el alma que reposa, el ave de la luna en un lago tranquilo, imágenes o de una fuerza
viril de alguna manera, o imágenes de una armonía nocturna y tranquila, pero son imágenes de una organicidad, de aquello que se busca, ¿no? El primer terceto, bueno, parece que esto no se consigue, y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. ¿Qué logra? No logra esa palabra, logra como apenas un sonido de flauta, quizá lo que logra es la sonoridad, ¿no? Y algo medio onírico, ¿no? Un comienzo de sueño, como esas cosas. A veces nos despertamos de un buen sueño y tenemos el atisbo de algo que fue hermoso, pero se nos rompió. Ese tipo de percepción. Esto es el telemarketing, ya sé por qué le puse, hablando de poesía, qué vergüenza. Y el último terceto, bueno, una especie de llanto, de sollozo, de lamento por no conseguirlo, y bajo la ventana de mi bella durmiente esas imágenes féricas de hadas, todo, esa inocencia que tiene Rubén Darío también de trabajar con los cuentos de hadas. Todos conocemos quién es la Bella Adormecida, la Bella Durmiente, ¿no? Sigue durmiendo allí como el príncipe, o sea, esa belleza que es la Bella Durmiente jamás tendrá su príncipe que la viene a despertar. Eso es lo que dice. Vean qué cursi podemos decir también, como muchos críticos dicen. Y son imágenes que hoy serían cursi. ¿Se imaginan escribir hoy un poema con estos materiales? A no ser el tono irónico, pero aquí no hay una ironía, me parece. El sollozo de un chorro de una fuente, el cisne blanco, la gran imagen del modernismo, robada del romanticismo alemán, como vimos en Divagación, que es una interrogación, es el cisne que tiene el cuello como un signo de pregunta, es eso, ¿no? Y esa imagen armoniosa del cisne, pero también callada, ¿no? O sea, bueno, es un poema que dice mucho de la poética de Rubén Darío. La forma parece que no se consigue, se busca, ¿no? Bueno, se comprendió, eso es una interpretación así muy bruta inicial. Pero lo que yo les quería enseñar en breves 10 minutos, algo que generalmente falta en nuestra preparación, nada, porque por ejemplo este poema nos suena como una música, ¿no? Y bueno, las cosas serían mucho más largas, pero yo les decía, bueno, suena como una música, porque los acentos en estos versos que son alejandrinos están dispuestos de una manera que crean una armonía, ¿no? Crean de pronto cierta unidad, algo que se repite, como en la música. Nada, yo no soy músico, no sé explicar esas cosas, pero una canción normal, digamos, no disruptiva. Hay algo que se repite, hay un elemento que se repite para crear algo que vuelve y que crea la organicidad de la música. Pero si fuera solo así sería re monocorde. Tenés que tener también un elemento que de alguna manera ofrezca una variedad adentro de esa igualdad, ¿no? Algún elemento que sorprenda, que cambie de lugar, aportándole algo nuevo a la melodía. Esas maneras de componer la armonía en música, de alguna manera, la misma manera de componer la armonía en una poesía. Fíjense que la idea de poesía del modernismo y en Rubén Darío es una idea de poesía absolutamente arcaica, griega, así que, o sea, la poesía está ligada a la canción, al canto, a la oralidad, a cantar. La poesía es ligada todavía al hecho de cantarla, ¿no? Bueno, saben toda la historia. La poesía griega tenía, para que, si se han estudiado griego, yo me olvidé, qué sé yo, tenía sílabas largas, sílabas cortas, todo lo que ustedes quieran. En el sistema métrico del español, lo de sílabas largas o sílabas cortas se transformó en una sílaba tónica o no tónica. O sea, lo que en un análisis rítmico, lo que tenemos que estar atentos es en el acento de la sílaba tónica, ¿no? ¿Dónde cae el acento? ¿Dónde hay una sílaba que se pronuncia más fuerte, para decirlo de forma muy didáctica? Y si eso tiene algún tipo de padrón,
¿no? Que se repite, vos podés hablar en los mismos términos que se hablaba de los pies rítmicos griegos. Yo les coloqué allí 4 ejemplos que son los más comunes. Por ejemplo, algunos ejemplos que involucran 3 sílabas y algunos ejemplos que involucran 2 sílabas. Estamos aquí. Si vos tenés un verso organizado en sílaba acentuada, sílaba no acentuada, sílaba no acentuada, si en el metro son 6 sílabas, comienza de nuevo, sílaba acentuada, sílaba no acentuada, sílaba no acentuada, eso es un ritmo dactílico, ¿no? O sea, que se representa generalmente así, ¿no? Esa O, la mayúscula con el acento, quiere decir es la sílaba acentuada. La O minúscula quiere decir son las sílabas que no están acentuadas. Podés mezclar, podés hacer verso una parte de dactílico, otro de anapéstico, ¿entienden? Pero son padrones. Son padrones. El anapesto al revés, es el al revés del dactílico. No acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada, no acentuada, acentuada. Va escandiendo, ¿entiendes? Hasta cuando lo decís así, pum, pum. Si fuera solo... tiene que haber algún elemento que varíe, si no es monocorde. Pero estos son los pies rítmicos. De 2 sílabas, como puedes ver, el trocaico, acentuado, no acentuado, acentuado, no acentuado, acentuado, no acentuado, acentuado, no, es más rápido, ¿no? Y el yámbico, no acentuado, acentuado, no acentuado, acentuado, no acentuado, acentuado. Algunos dicen que el ritmo yámbico es el ritmo natural del habla, por ejemplo. ¿Se comprende? Son padrones, son pies pensados para la poesía griega, retransformados en la métrica española para pensar lo tónico de la sílaba. Entonces, bueno, no es que funcione con toda la poesía, porque una poesía en la contemporaneidad, chicos, puede conformarse por juegos tipográficos. Estoy en Brasil. Ustedes saben lo que es la poesía concretista. Entonces, bueno, ¿de qué hablo? O sea, no necesariamente la poesía se configura con estos juegos sonoros de musicalidad y armoniosos, pero podemos decir la poesía del modernismo. Verlaine diciendo, antes que todo, la música. Es una idea francesa, es una idea de la poesía francesa de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que se traslada, o sea, que Rubén Darío intenta llevar al español, con la importación del metro. ¿Qué es el metro? El número de sílabas que tiene un verso, no es un endecasílabo, esto como indicaría un soneto en la tradición española, no, es un alejandrino. Aquí ya hay un gesto muy moderno de romper con la preceptiva. Coloca un alejandrino, bueno, lo tienen allí. Si lo cuentan, son 7 sílabas con algunos efectos. ¿Saben cómo se cuentan las sílabas en español? ¿Saben? ¿No? Ustedes en español, yo lo voy a hacer a la manera española. Si el acento está puesto en la última sílaba, ¿cómo se llama en español? Palabra aguda. ¿Estás? Aguda, sí, no me confundo. Aguda. ¿Cómo es en portugués? Oxítona. 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 Si está puesto en la penúltima, grave decimos en español. Espero no confundirme, encima estoy grabado. Grave o llana, porque esto te lo enseñan cuando sos muy chiquito. Y cuando está acentuado la antepenúltima, eso que les da risa a ustedes, estrújula. Que es como yo aprendía, estrújula es estrújula. Entonces, ¿cómo es la poética, la normativa? Bueno, cuando un verso termina en palabra aguda, o sea, con el acento en la última sílaba, en la métrica española agregamos una sílaba. Tenés que contar una sílaba más, porque se supone que el acento cae con tal fuerza que hace que ese verso tenga un valor final más importante. Cuando es esdrújula, cuando el acento está puesto en la antepenúltima, al revés, como queda muy lejos del final del verso, no contás la última sílaba. Y cuando la palabra, como generalmente en nuestra perspectiva es grave o llana, contás, o sea, las sílabas gramaticales son las sílabas métricas, ¿no? En portugués es diferente como se cuenta. Hay toda una historia con esto, hay toda una historia, bueno, ustedes lo estudian en retórica, en métrica,
no falta algo de este conocimiento, no vas a resolver nada con esto. Pero, por ejemplo, para responder la pregunta, ¿por qué esto no suena tan bien o tan melodioso? Tenés que tener en cuenta estas cuestiones. Otras cosas que pueden llegar a pasar, básicas, esto que está aquí, por ejemplo, las sílabas gramaticales no son lo mismo que las sílabas métricas, no solamente por esta cuestión, sino, por ejemplo, esta aquí se une, porque cuando vos lees que no encuentra mi estilo, ¿no? Esa unión de vocales, cuando la pronunciás, esas dos palabras se juntan configurando una sola sílaba. Creo que Sinalefa es el nombre de esto, no me acuerdo. Bueno, y hay una serie de variables y de cuestiones. No crean que contar las sílabas gramaticales es contar las sílabas métricas. Tenés que tener en cuenta entonces la acentuación de las palabras. Si es aguda, contás una sílaba más. Si es esdrújula, contás una sílaba menos. Si es grave, contás lo que sea. Y cuando vas contando las sílabas, los fenómenos como esto, ¿no? Sílabas que se unen vocal con vocal, por ejemplo. Entonces ustedes vean, analicen ese primer verso. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Ven que son 14 sílabas, ¿no? Métrica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, otra vez, 6, 7, ¿cierto? Estilo es grave o llana, contamos lo que es, no tenemos que agregar ni sacar. Forma es grave o llana, contar lo que es. Entonces tenés un verso de 14 sílabas, ¿cierto? Es un alejandrino, ¿cierto? Que es un verso que Rubén Darío importa básicamente de la poesía francesa. Entonces ahí vamos entendiendo lo que es cuando te dicen de Rubén Darío la renovación de los metros. Bueno, es esto, tampoco es para cortarse la cabeza. Analicen los dos primeros versos. Yo persigo una forma, vean la sintaxis, que no encuentra mi estilo. Flor de pensamiento que busca ser la rosa. Evidentemente, este largo verso de 14 sílabas está configurado de tal modo que hay una construcción en la primera parte y otra construcción en la segunda, a nivel sintáctico, ¿no? No siempre es así, pero en el alejandrino clásico se habla de una cesura, ¿no? Ese es un poema, es un verso muy largo, generalmente corta en el medio, exactamente en el medio, que es un alejandrino, es un verso de 14 sílabas métricas compuesto por dos heptasílabos. Si cuentan son 7 y 7, ¿no? 7 y 7. Botón de pensamiento que busca ser la rosa, 7 y 7. Y si lo siguen haciendo van a ver. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus del Nilo. Hay dos hemistiquios, se dice, ¿no? Las dos partes que configuran este largo verso que es el alejandrino. Muchas veces no es así. Muchas veces Rubén Darío, que es un maldito, le gusta, juega con todo esto. No es que Rubén Darío esté contando versitos, no. Es muy fluido todo. Muchas veces Rubén Darío es tan maldito que el corte, la cesura está en la mitad de una palabra. Hace ese tipo de cosas. Pero en este caso no. Ustedes tienen 14 sílabas cortadas, creo que en general, en todo el soneto, en dos hemistiquios de 7 sílabas. Es un heptasílabo. Esto no es nada importante, es solo para entender por qué es esta música. Yo percibo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca hacer la rosa. No es como un vaivén, va y viene, va y viene, va y viene. Ese vaivén melodioso, porque es melodioso, no es un vaivén disruptivo, es porque son versos de 7 sílabas. Vos estás diciendo algo y te parás porque hasta el sentido, vos parás acá, vos parás ahí un poco porque el sentido de la frase te lleva a hacer eso. ¿Quién va a leer así? Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Bueno, lo podés leer así, pero sería una lectura vanguardista, disléxica, ¿entendés? O sea,
Oh, bueno, pero las vanguardias, los guachos de la vanguardia hacen esas cosas con el modernismo después. Entonces vas entendiendo, o sea, entender estas cosas te lleva a gozar más los poemas, porque ¿cuántos poemas vanguardistas podría ser? O lo podemos hacer aquí como juego. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. ¿Sí? Botón de pensamiento que busca hacer la rosa, ¿entiendes? Sería un poema desde el vanguardismo. Acá no. Pero es un poema que está haciendo eso. Entonces así, tenemos un trisílabo más un quintasílabo, ¿te das cuenta? No zafa nunca de la métrica. ¿Sí? La poesía es eso, digamos, un corte diferente. Pero bueno, en Rubén Darío no. Yo percibo una forma que no encuentra mi estilo. Ahí vuelve, el botón de pensamiento que busca hacer la rosa. Vuelve, se anuncia con un beso de mi labio se posa. El abrazo imposible de la luz de mi ¿no? Entonces, bueno, voy a lo rítmico. Ustedes han visto que la musicalidad, bueno chicos, es muy fácil la rima. Con la rima ni me meto porque es muy fácil de ver, ¿no? Estilo, milo, rosa, posa, rima consonante. Eso es fácil, vean, ¿no? En el segundo, peristilo, tranquilo, diosa, reposa. En el terceto, huye, fluye, boga. Y en el último terceto, durmiente, fuente, interroga, que hace rima con boga, ¿no? Nada, estas son estupideces, chicos, pero saben que generalmente, aquí me lo anoté, la rima se tiene la tradición de, bueno, de representarlas con letra. Agua, ¿qué te dice? Esta es la A y esta es la A. Esta es B y esta es B. ¿No? Pero la rima nos han enseñado, o sea, la rima contribuye a la repetición de un sonido, en definitiva, que contribuye a la melodía. Pero lo rítmico es más interesante. Lo rítmico tiene que ver con estos patrones y tanto otros, ¿no? Acentuada, no acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada, acentuada. Como en la música, cuando te pones ese aparatito, ¿cómo se llama? Si han tocado algún instrumento, el metrónomo, ¿no? Si te pones en alegro y te va dando el compás, ¿no? ¿No saben el metrónomo? Pones el metrónomo. Si tocas un instrumento te va dando el compás. Fíjense, ¿dónde están las sílabas? Tienen que ver dónde están las sílabas acentuadas. Es básicamente eso. Yo persigo una forma, palabra llana, grave, está aquí. Yo persigo una forma. El acento está aquí, ¿no? Está en sí y en fo. O sea, está en la tercera sílaba y en la sexta sílaba métrica, que no encuentran estilo, está aquí y está aquí, ¿no? Si ustedes lo ven, si lo comparan con algunos de estos pies rítmicos, fíjense que es siempre no acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada, no acentuada, acentuada. En este heptasílabo, ¿cierto? Y aquí, no acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada, no acentuada. A ver aquí. No acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada. Aquí hay algo que está mal. No acentuada, no acentuada, acentuada. Este de aquí, podríamos decir, es el anapéstico. Vos podés decir, ojo que esto es todo cuestión de interpretación. También puede venir alguien que puede decir, no, esto es un trocaico, qué sé yo. También podés leer dando el énfasis, todo depende de cómo se lea, de la prosodia, de la lectura. Vos podés acentuar el inicio de yo percibo porque uno cuando comienza a leer hace eso, yo percibo. Entonces, yo preferí leerlo así, yo percibo una forma que no encuentra mi estilo, me parece que es la forma melodiosa, es anapéstica, ¿no? No importan las palabras, lo que uno encuentra es una regularidad acá, ¿no? Sí, es un alejandrino conformado por dos heptasílabos con acentos en tercera y con acento en tercera y sexta en el heptasílabo, que en el alejandrino completo da un ritmo anapéstico. Ustedes vean que decir todo eso que parece tan difícil no es más que saber los pies rítmicos.
y saber dónde cae el acento, obviamente, en la palabra, y una forma de leer, una prosodia. Botón de pensamiento que busca hacer la rosa. Acá ya cambió el pie, porque vean que es no acentuada, acentuada, ¿cierto? Fíjense que acá, si lo vemos, es ese esquema quizás del yámbico, ¿no? Sería, claro, sí, es no acentuada, acentuada. No acentuada, acentuada, quizás, porque botón de pensamiento, una palabra muy larga, ¿no? Cuando vos estás, o sea, por más que no sea un acento gráficamente marcado, ¿no? Naturalmente colocás una tonicidad cuando empezás a decir esa palabra tan larga como pensamiento. O botón de pensamiento, ¿no? Es como, en verdad la palabra pensamiento tiene dos acentos tónicos, al inicio y aquí como llana, ¿no? Entonces, bueno, son esas cuestiones que tenés que ir detectando. No se crean que lo van a sacar solo por donde cae la sílaba tónica, predominantemente, pero aquí, no acentuada, acentuada, no acentuada, si vos querés, o interpretás un tema de interpretación, acentuada, no acentuada, acentuada, es el yámbico, ¿no? Y lo mismo acá, fíjense, no acentuada, acentuada. No acentuada, acentuada, porque quizás volea, que busca ser la rosa, ¿no? Monosílaba, porque vos podés pensar que ahí hay un acento. No acentuada, acentuada, no acentuada, acentuada, no acentuada, acentuada, podés decir, es un yámbico, ¿no? Entonces, eso es lo que le da una regularidad, esa repetición allí. En los pies, pero no es solamente eso, ustedes vean, después claro, comienzan, esto es como la cábala, comenzás a hacer combinaciones para indagar más. ¿Qué podemos decir de esos dos primeros versos? Comparen estos dos, ¿qué es lo que se repite en el acento, en cada heptasílabo del alejandrino? El acento que se repite es el acento en la sexta sílaba de cada heptasílabo. Vean que ese golpe es el que va a dar la regularidad. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca hacer la rosa, eso es lo que le da la regularidad. Pero hay algo que no es regular, acá es regular con los dos heptasílabos, pero acá cambia. Acá cambia, en el segundo alejandrino el acento está puesto no en la tercera, está en la segunda. Entonces todo un juego de repetición y de variedad, ¿no? Que permite que uno lea, yo percibo una forma que no encuentra mi estilo. Botón, se escucha acá que algo cambia cuando vos decís botón, no es lo mismo botón que yo percibo, ¿no? Tónicamente, ¿no? Entonces, bueno, diferentemente, digamos, de los mismos códigos retóricos que te indicarían el acento va acá y va acá, o sea, eran prescriptivas, ¿no? En la colonia, ¿no? O sea, prescriptivas. Rubén Darío va colocando los acentos, yo digo donde se le antoja, cuando digo donde se le antoja, quiero decir, va colocando los acentos de una forma absolutamente libre para crear una musicalidad nueva en la poesía de lengua española, ¿no? Y para que el poema suene como una melodía. Evidentemente este poema suena como una melodía y eso es una repartición de los acentos. Después el análisis puede acrecer, vos podés comenzar a combinar lo que es la primera cosa que hicimos, la interpretación del poema con los acentos. Vean qué cosa, que las palabras, que los versos que tienen un ritmo yámbico, qué sé yo, son los versos que expresan, qué sé yo, la inseguridad del poema, ¿no? Porque puede ser verdaderamente lo semántico puede empezar a decirse a partir de lo fónico a partir de lo semántico. Entonces, al menos en este tipo de poesía que está tan hecha a partir de la idea de musicalidad. ¿Se comprendió, chicos, más o menos por dónde va la cosa, digamos?
Bueno, yo voy a cortar acá y ustedes ahora, entonces cuando corte pueden hablar mal, así